Nos vamos a brincar algunos artículos y algunos capítulos porque no tiene caso que los estudiemos. Por ejemplo, el capítulo 1 son disposiciones generales, que le corresponde a las autoridades municipales, locales y federales. Bueno, eso no lo vamos a profundizar. Entonces nos vamos a ubicar en el capítulo 2, que comienza con lo que vemos en pantalla, que son los programas eh, de, ¿cómo se llama? El capítulo 2 se refiere al fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar que tienen las escuelas de educación básica. Nos ubicaremos en este acuerdo en la fracción número 6, la fracción número 6 de este acuerdo, el cual se refiere a los programas y acciones generados por la autoridad. Esto va a servirnos de repaso. Analizando los acuerdos que vimos la semana pasada, nos damos cuenta que viene nuevamente la bibliografía del año pasado. Pasó el año anterior, la incertidumbre. ¿Qué va a venir en el examen? Ya lo vimos, los que hicimos examen, ya comparamos lo del Servicio Profesional Docente y UCICAM, y nada más cambiaron, pero de nombre. No cambiaron de bibliografía, sigue siendo la misma, y por eso identificamos esta que estamos presentando. Acá vamos a hablar un poquito de conceptos que vimos en años pasados, ¿sí? Y que a lo mejor en este ciclo escolar nosotros no lo estamos llevando en acción. Por ejemplo, la ruta de mejora, y hoy llevamos el programa escolar de mejora continua. Bueno, en este apartado del capítulo 2 de la fracción sexta, de los programas y acciones generadas por la autoridad, nos habla de que las autoridades, tanto locales como municipales, pues deben de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, como pues generando algunos indicadores, algunas prioridades. Acuérdense que desde el 2013 empezamos con estos conceptos de ruta de mejora, con prioridades, con condiciones. Bueno, vamos a ver cuáles son esas prioridades y esas condiciones. Si ustedes recordarán, son 4 prioridades y el resto son las condiciones que debe de haber en un consejo técnico escolar para promover esa autonomía de gestión. Bueno, vamos con las primeras 4, el inciso A al D son prioridades educativas. Comenzamos con la mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas. ¿A qué se refiere esto? Pues precisamente estas autoridades locales, municipales y federales deben de asegurar que todos los niños adquieran precisamente estas habilidades básicas, estas condiciones básicas para aprender a aprender durante su estancia en la escuela. Otra prioridad educativa es la normalidad mínima de operación escolar. Eh, Nosotros debemos recordar este concepto que a lo mejor nos hizo mucho ruido al inicio, repito, desde el 2003 empezamos a manejar este concepto, y recordemos que son 8 rasgos de normalidad mínima. El primer rasgo, nada más de repaso, porque es algo que dominamos, de repaso, el primer rasgo de normalidad mínima es que el servicio educativo que se imparte en las escuelas eh, sean con base en el calendario escolar. El siguiente rasgo de normalidad mínima es que todos los grupos cuenten con sus maestros. El tercer rasgo de normalidad mínima es que todos los maestros inicien puntualmente sus actividades. El cuarto rasgo de normalidad mínima es que todos los alumnos inicien puntualmente sus actividades también. El quinto rasgo se refiere a que todos los materiales de estudio estén a la disposición de los alumnos. El sexto rasgo se refiere a que todo el tiempo escolar se debe de ocupar en actividades de aprendizaje. Por eso más adelante en lo que son las guías, hacen mucho énfasis en esta parte de que todas las actividades deben de ser de aprendizaje, de aprendizaje. Por eso la parte social, aunque la seguimos haciendo, esa había quedado fuera desde antes. El siguiente rasgo de normalidad mínima es que todo el tiempo escolar se ocupe en actividades de aprendizaje, que es lo que acabo de decir, y que el siguiente es que todas las actividades que proponga el docente
logre que los alumnos se involucren en estas actividades. Y el último es, nuevamente, que consoliden precisamente una de las prioridades, que consoliden su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas. A eso se refiere la segunda prioridad, que es en los rasgos de normalidad mínima de operación escolar. El inciso C nos habla de ¿cómo se llama? La disminución del rezago y el abandono escolar. Es otra de las prioridades. Recordarán que al inicio del ciclo escolar nos sentábamos en consejo técnico, hacíamos nuestro diagnóstico y definíamos de estas cuatro prioridades cuál era la que íbamos a abordar, o las cuatro. Bueno, una de ellas es la disminución del rezago y abandono escolar, y se refiere al seguimiento oportuno de parte de la escuela para identificar primero a los alumnos que tienen bajos logros y posteriormente hacer una acción focalizadora, ¿sí? Focalizadora para que se observe el avance de manera permanente de estos alumnos que se identificaron desde el inicio. El inciso D habla sobre el acceso, permanencia y egreso de la educación básica. Y bueno, pues esto se refiere nuevamente, repasamos la semana pasada el artículo 3º, a ese derecho, ¿no? Bueno, una vez que ingresan nuestros estudiantes, la escuela y el colectivo, el colegiado, el consejo técnico, debe de garantizar que los alumnos logren sus aprendizajes, y no solamente eso, sino que permanezcan en la escuela y que concluyan su educación básica, ¿sale? Bueno, esas son las cuatro. No, me falta otra prioridad, que es el desarrollo de una buena convivencia escolar. Esta, pues, solamente se refiere a que el mismo colectivo garantice que el ambiente que se respire en la escuela sea favorable para el aprendizaje. Fíjense, las prioridades anteriores que he platicado, todo ha ido enfocado al aprendizaje de los alumnos. Todo, aún hablando de lo que es convivencia escolar. Y bueno, más allá, extramuros de la escuela, pues también se refiere a que se vaya creando ese ambiente no solamente con la comunidad escolar, que es de los alumnos, los docentes, los directivos y el personal, sino también con otros agentes, como son los padres de familia, ¿sale? Bueno, ahora vamos con las condiciones. Para que se logre esa autonomía de gestión en las escuelas, pues también debe de haber ciertas condiciones. Las que nombré hace un rato son 4 prioridades, y las que vienen son las condiciones, ¿sí? En las condiciones, pues viene el inciso F, fortalecer la participación social. ¿A qué se refiere? Bueno, en ese mismo colectivo, en el Consejo Técnico Escolar, la escuela como tal debe de generar, impulsar la corresponsabilidad de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos. Nuevamente, el logro de los aprendizajes, ¿sale? Inciso G, el fortalecimiento de la supervisión escolar. Bueno, a partir de este acuerdo, que es el 717, da un giro completo a la función del supervisor. El supervisor ahora no es nada más, como dice nombramiento, ¿no? Ahora, aparte de esa responsabilidad de control administrativo, también viene otra responsabilidad, que es la de orientador a sus escuelas de su zona, a sus directivos y a sus docentes. ¿Para qué? Pues para mejorar la calidad del servicio educativo. Pero algo en especial, nuevamente, y nos lo recalcan, que es que se logren los aprendizajes esperados de los estudiantes. Ese es el verdadero fortalecimiento de la supervisión escolar. Eso no quería decir que le van a poner una oficina muy bonita, le van a dar recursos. No, cambia su rol, y es el supervisor el que va a fortalecer, pero a las escuelas, bajo su guía, ¿sale? Bueno, la siguiente condición para lograr generar esas prioridades y esas condiciones es la descarga administrativa. ¿A qué se refiere esa descarga administrativa? No vayan a creer que es a que no tengamos más trabajo, valga la redundancia, administrativa. No, eso siempre va a existir, van a estar las disposiciones normativas, siempre van a existir los trámites, siempre van a existir los procedimientos que nos manda la autoridad educativa. ¿A qué se refiere la descarga administrativa? A que el colectivo, el consejo técnico escolar, en sus acuerdos, en sus compromisos, en sus acciones y en sus estrategias, simplifiquen
el proceso de entrega de toda esta parte administrativa. A eso se refiere. Y ahí es donde ejercemos un derecho, que es la autonomía de gestión. ¿Sale? Entonces tenemos esa libertad, tenemos todos estos lineamientos, esta normatividad. Bueno, pues ahora hay que pensar cómo hacer el proceso más fácil. Sí, por ejemplo, la misma entrega de calificaciones. En lugar de sentarnos con nuestro subdirector o subdirectora a cotejar hoja por hoja, hoy podemos echar mano de la tecnología y a lo mejor habilitar el Drive y vamos viendo todos al mismo tiempo cómo se van subiendo las calificaciones. Ya cambiamos el proceso, lo hicimos más fácil y lo hicimos más rápido, ¿no? Bueno, ahí está una descarga administrativa y así como ese ejemplo, hay más que podemos accionar, ¿no? Pero eso ya depende de cada colectivo. Y por último, otra condición es el fortalecimiento de la evaluación. Y bueno, pues no se refiere a mejorar la estrategia, no, se refiere al colectivo docente y al director que deben de estar en esa constante y esa dinámica de participar en un proceso de autoevaluación, ¿sí? Y en un proceso de evaluación, si sus alumnos están logrando sus aprendizajes con base en la normatividad vigente, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente diapositiva, maestra Luz, por favor. Recordando capítulo segundo, la fracción tercera se refiere a las prioridades y las condiciones. Bueno, en el capítulo 3 nos habla del uso de los resultados de la evaluación y retroalimentación para la mejora escolar. Bueno, nos vamos a ubicar en el apartado octavo nada más, que son los programas y acciones para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, de la cual pueden echar mano el colectivo y la escuela para crear mecanismos y estrategias y atender los procesos tanto internos como externos. Y deben de considerar, como estamos hablando de los resultados de evaluación, deben de considerar los siguientes aspectos. En primer momento, debe considerar el aprendizaje. Es precisamente en el Consejo Técnico Escolar donde se deben de identificar los problemas asociados al aprendizaje de los estudiantes. Pueden ser problemas lingüísticos, culturales, físicos, intelectuales, y bueno, todo este proceso que estamos identificando, estamos diagnosticando, toda esta evaluación, pues debe de llevarnos a crear los mecanismos para atender de manera sistemática las debilidades con las que cuentan un grupo y las fortalezas que tengo de mis docentes para atender precisamente esto y que todos los estudiantes alcancen sus aprendizajes esperados. Otro aspecto que se debe retomar de los resultados que nosotros recabamos es que la evaluación debe ser equitativa. ¿Sí? La evaluación pues debe considerar, por eso al inicio del ciclo escolar nosotros nos sentamos en la fase intensiva a que antes de planear estamos diagnosticando, bueno, debemos de considerar las características de la diversidad de nuestros estudiantes. Y bueno, al identificar si es que hay alguna debilidad o algún dilema, pues es ahí donde los acuerdos del consejo van a servir para desarrollar proyectos de innovación. Y el siguiente aspecto que debe considerar la escuela y el colectivo es la gestión escolar. Ese derecho que tenemos, ya puse un ejemplo hace un momento sobre la descarga administrativa. Bueno, también nosotros podemos echar mano de la gestión escolar en este aspecto. ¿Qué vamos a hacer con estos resultados? Pues bueno, pues tenemos ya los indicadores. Ahora la comunidad escolar del Consejo Técnico debe establecer las estrategias de seguimiento y de evaluación y colocar o poner los indicadores de gestión que vamos a llevar a cabo durante el ciclo escolar. ¿Sale? Bueno, el capítulo 4 nos habla del desarrollo de una planeación anual de actividades. Y aquí empezamos a diferenciar, por si viene alguna pregunta, y ustedes identifican si me están hablando de ruta de mejora o me están hablando del programa escolar de mejora continua. Si me están hablando de ruta de mejora, bueno, el desarrollo de las actividades van a ser de manera anual, o sea, en un año. Lo que nosotros planeamos en fase intensiva es para todo el año. Pero si mi pregunta viene del programa escolar de mejora continua, acuérdense que hubo una variante y es multianual, es decir, que me va a servir en otros ciclos escolares.
Bueno, ahorita aprovechamos para hacer esa diferencia de conceptos por si es que viene una pregunta y se ubiquen ustedes, si me están preguntando de ruta de mejora, me están preguntando de programa escolar de mejora continua. Y bueno, el capítulo 4 nos habla del desarrollo de este plan que debemos de tener, llamado Ruta de Mejora Escolar, que es un documento que no es otra cosa que la planeación de la escuela. Y bueno, la ruta de mejora debe tener ciertos elementos básicos, como es el diagnóstico o la autoevaluación. El diagnóstico es la forma en cómo se mira la escuela, cómo es su realidad de la escuela, qué factores internos, qué factores externos están influyendo. Y bueno, esta información pues, nos sirve para ejercer algunos parámetros de gestión escolar que me permitan el análisis, la reflexión de lo que está sucediendo y tomar de manera informada acuerdos en mejora de todo el colectivo. ¿Sale? Bueno, para eso me sirve el diagnóstico. Otro elemento son las prioridades, que son las que hablamos hace un rato, que eran cuatro prioridades, se han de acordar. ¿Sale? Bueno, una era el aprendizaje de los estudiantes, otra era la prevención del rezago y abandono escolar, otra era la convivencia escolar, y la otra era, a ver si alguien me acuerda cuál era la otra. ¿Nadie? ¿No? Convivencia escolar. Convivencia escolar es una. Desarrollo de una buena convivencia escolar, disminución y rezago de abandono escolar, por ejemplo. Abatir el abandono y rezago escolar, ya vamos 2. La normalidad mínima de Y luego operación las escolar. actividades de lectura, escritura, matemáticas y exactamente, normalidad mínima. Vale. Bueno, nosotros en el colectivo, en este capítulo, estamos hablando de el colectivo debe de priorizar con base en el diagnóstico, que es el que hacemos al inicio del ciclo escolar, y bueno, ahí es donde vamos a establecer con qué prioridad vamos a trabajar o con todas las prioridades. De igual manera, otro elemento básico que debe tener mi documento, que se llama mi ruta de mejora escolar, son los objetivos y las metas. Los objetivos es el qué pretendo yo alcanzar y con qué medios lo voy a lograr. Y las metas se establecen los logros concretos y que voy a verificar cómo voy a alcanzar esos objetivos que me planteé. Esa es la diferencia, ¿sale? Y bueno, otro elemento básico que vamos a tener es la programación de las actividades y establecimiento de compromisos, que no es otra cosa que los tiempos, los responsables, los recursos que vamos a utilizar, las acciones que vamos a hacer, cómo vamos a recabar información, cómo vamos a concretar nuestros objetivos, nuestras metas, todos esos recursos que vamos a generar, tanto financieros, materiales y humanos, bueno, ahí los vamos a plasmar. Y de igual manera, pues otro elemento básico, pues son las estrategias de seguimiento y evaluación. Y bueno, no es otra cosa que todos los medios que debe considerar el colectivo para recoger datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Y la evaluación es indispensable porque debemos de ir midiendo los avances que tenemos como colectivo y si las metas se están logrando. Bueno, el capítulo 5 nos vamos a referir a la administración, transparencia y rendición de cuentas, de recursos, perdón. Y bueno, ¿esto a quién le corresponde? La rendición de cuentas. En primer momento, al presidente del Consejo Técnico Escolar, que es el director, o en algunos casos el supervisor, ¿sale? En conjunto con los docentes, se planea cómo vamos a rendir cuentas a la comunidad escolar. Pero para esto entran otros actores, otros órganos de gobierno como Asociación de Padres de Familia, que los involucramos, el Consejo Escolar de Participación Social, de igual manera. Y bueno, en conjunto, elaboramos nuestro informe para rendir cuentas a la comunidad escolar. Y es un ejercicio que se debe hacer de manera permanente. ¿Por qué involucramos a estos dos órganos de gobierno? Porque acuérdense que en el colectivo, de igual manera, no nada más hablamos de esta parte pedagógica, sino también de los recursos que llegan a la escuela, que se van a utilizar para la mejora de los aprendizajes. Y bueno, si llega un programa a la escuela y es beneficiada,
pues lo lógico es que también sea transparente el uso de esos recursos. Por ejemplo, uno de los temas que vamos a ver es Consejo Escolar de Participación Social. Bueno, ellos siempre están involucrados en esta parte y en una de sus carteras está precisamente quién está vigilando el buen uso de esos recursos. ¿Sale? Bueno, en el capítulo 6, había dicho 5 capítulos, ¿verdad? Repito, perdón, una disculpa, son 6 capítulos del acuerdo 717. El capítulo 6 nos habla de las condiciones de participación de los docentes, padres de familia y alumnos en la resolución de los retos que la escuela tiene. Y pues es simplemente la participación de todos estos actores que interactuamos diariamente en una escuela, ¿sale? Y bueno, todo esto bajo el liderazgo del director, el apoyo del supervisor, por eso hablamos hace un rato del fortalecimiento de la supervisión escolar, de las autoridades locales, municipales, todos en su conjunto, pues siempre van a ver en la educación y se logren los aprendizajes de los estudiantes. Ahora vamos con las guías que ustedes han de conocer de años anteriores y que seguramente va a venir en el examen mucho de esta temática, que es los consejos técnicos escolares, pero ya tenemos su fundamento, que son el acuerdo 717. Seguimos, maestra Dulce, por favor. La primera guía es la que ven en pantalla del lado superior izquierdo, que es la de los lineamientos para la organización y el funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Y bueno, en esta parte, siguiente maestra Dulce, nos vamos a brincar la parte legal, ¿sí? Y normativa. Eso ya no viene, consideramos que no es importante profundizar, porque no va a venir así como tal, en qué artículo vemos esto, no. El examen, acuérdense que la dinámica es distinta y es a partir de, a lo mejor, un dilema donde nosotros tomamos una decisión, ¿sale? Bueno, vamos con el apartado, lo que sí nos interesa. Para conceptos básicos, ustedes nada más recuerden, están hablando del consejo técnico, me ubique en dónde estoy, en qué tópico y, bueno, ya identifico mi respuesta. Vamos a desmenuzar rápidamente estos lineamientos. El apartado primero, las disposiciones generales. El artículo primero, pues no lo vamos a ver, nos vamos a ubicar en el artículo segundo, que es la definición del consejo técnico. ¿Qué es el consejo técnico? Pues es el órgano colegiado encargado de tomar y ejecutar decisiones comunes enfocadas a que el centro escolar cumpla de manera uniforme y satisfactoria su misión. Más adelante vamos a ver cuál es la misión del consejo técnico. ¿Vale? El apartado segundo nos habla de la organización de los consejos técnicos escolares. Y comenzamos con el artículo tercero. ¿Quiénes participan en un consejo técnico escolar? Directores, subdirectores, docentes frente a grupo, docentes de educación especial, docentes de educación física, otras figuras que están ahí inmersas en las escuelas. Por ejemplo, si yo tengo algún compañero que es de USAER, bueno, también se integra el consejo técnico de la escuela. Y en algunos casos existen escuelas indígenas, escuelas unitarias y escuelas de multigrado. Bueno, si ese es el caso, donde son escuelas pequeñas, bueno, todas estas escuelas contemplan un consejo técnico escolar. ¿Vale? Siguiente, nuestra doctora. En el artículo cuarto, pues nos habla de la presidencia. ¿Quién asume la presidencia o quién es el presidente? El director de la escuela. Y en el caso de esas escuelas que ya mencioné hace un rato, que son varias escuelas que integran el Consejo Técnico Escolar, ahí la presidencia recae en la figura del supervisor. ¿Sale? A él le corresponde la presidencia. El artículo 5 habla de la periodicidad de las reuniones. ¿Cuál es la periodicidad? Pues la que establece la autoridad local a través de su calendario escolar. Y ustedes recordarán cuáles son las fechas para que nosotros sesionemos, pues viene en el artículo 6. Nosotros nos reunimos en dos fases. La fase intensiva y la fase ordinaria. En la fase intensiva, nosotros llevamos a cabo 5 sesiones antes de iniciar el ciclo escolar, que es donde nosotros hacemos nuestro diagnóstico y nuestra planeación. Si es ruta de mejora, nuestra planeación anual. Si es programa escolar de mejora continua, nuestra planeación multianual. Es decir, que la que hicimos ahorita
el siguiente ciclo escolar le damos una pulida y podemos seguirla ocupando. ¿Vale? Bueno, en esa fase intensiva, no, en 5 días, están las sesiones. Y en las fases ordinarias vienen establecidas en el calendario 8 sesiones ordinarias. En suma, son 13 sesiones las que nosotros hacemos durante el ciclo escolar. Siguiente, nuestra Dulce, por favor. Vamos con el artículo 7 de la obligatoriedad. La única forma en que yo no asista a un consejo técnico escolar es teniendo una licencia médica. No es válido las comisiones sindicales, por ejemplo, alguna otra actividad. No, es obligatorio de que todos participen en esas 2 fases que ya mencioné y en todas las sesiones. Es obligatorio. Esta para directivos, bueno, cuando les preguntan dónde dice eso, bueno, pues acá está, en el artículo 7 de los lineamientos de la organización de los consejos técnicos escolares. Bueno, el artículo 8, déjenme dar acceso a alguien. El artículo 8 nos habla de ¿cómo se llama de los ámbitos de acción. ¿Dónde va a impactar las acciones del Consejo Técnico? Va a impactar en las escuelas de educación básica, es decir, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, porque ellos son los que hacen su consejo técnico, o hacemos, mejor dicho. Va a impactar en el logro de los aprendizajes en el aula, y va a impactar de igual manera en la comunidad. ¿Vale? Bueno, ahí están las acciones, y ahí es donde nosotros intervenimos. El artículo 9 habla sobre los procesos que atienden, ¿sí? ¿Qué atiende? Pues el Consejo Técnico Escolar pues debe centrar su tarea principalmente en la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje del aula. Nuevamente, repito, todo lo que nosotros hacemos al interior del Consejo es con base y al centro del logro de los aprendizajes. Vamos a centrar la tarea en la gestión escolar. Repito, gestión escolar puede ser administrativa, financiera, pedagógica, pero aún siendo financiera, el uso de ese recurso debe de ser utilizado para el logro de los aprendizajes. Y de igual manera su tarea se debe de centrar en la participación social, es decir, en que no solamente los docentes sean quienes estén haciendo, no solamente son los que están haciendo esta tarea, sino también los padres. ¿Sí? Bueno, seguimos, maestra, por favor. Vamos con el artículo 10 que nos habla de la organización de las sesiones. Estas sesiones del consejo deben de estructurarse en la organización desde el inicio a lo largo del ciclo escolar. Primero, con base en el calendario. Segundo, para cumplir sus propósitos. Tercero, para que las actividades que se desarrollan en cada sesión se programen en función de las prioridades educativas. ¿Sí? Es decir, que no podemos estar inventando durante el ciclo escolar otras cuestiones, sino que nosotros nos planteamos una meta y necesitamos verificarlas. ¿Vale? Siguiente, maestra Dulce, por favor. Vamos con el apartado tercero que habla del funcionamiento. Ahora sí, ¿cuál es la misión? Hace un rato fue la definición. Ahora, ¿cuál es la misión? La misión del Consejo Técnico Escolar es asegurar la eficacia y la eficiencia del servicio educativo que presta la escuela. Esto significa que el colectivo constantemente esté verificando que se están logrando los aprendizajes de los estudiantes. Sí, nuevamente, esa es la misión. Por eso todas nuestras reuniones deben de estar enfocadas en el logro de los aprendizajes. El artículo 12 nos habla de los propósitos generales. No vamos a profundizarlos, nada más vamos a mencionarlos. Uno de los propósitos del Consejo es revisar de manera permanente los aprendizajes de los alumnos con la intención de identificar los retos que existen y superar estos. Otro propósito es planear y dar seguimiento y evaluar las acciones que estamos haciendo. Otro es optimizar el empleo del tiempo y los materiales que estamos utilizando. Ahí entra ¿cómo se llama? La gestión, la autonomía de gestión. Otro propósito es fomentar el desarrollo profesional de los maestros y las maestras.
y otro es fortalecer la autonomía de gestión de la escuela a partir de la identificación, del análisis, de la toma de decisiones, de la atención de todas estas prioridades. Y bueno, pues vamos a ubicarnos, nos vamos a brincar algunos artículos que no es necesario profundizar, pero ahorita nada más nos ubicamos en el artículo 15, en las formas de trabajo del Consejo Técnico Escolar. Las formas en cómo se organiza el colectivo, pues son las que vemos en pantalla. Debe de haber una planeación. Déjenme dar acceso. Ya está. La planeación del colectivo, de las escuelas. Okay, ya está. ¿A qué nos referimos con la planeación? Pues a todas las actividades que nosotros hicimos al inicio del ciclo escolar y las que definimos para el... Pero estas actividades no deben ser improvisadas, debemos de saber a dónde queremos llegar, definir cuál es el camino correcto para lograr nuestras metas, definir qué tiempo debemos de utilizar, definir qué recursos vamos a utilizar y, por supuesto, alcanzar nuestras metas. ¿Cómo vamos a alcanzar nuestras metas? Y bueno, para esto, pues el director y el colectivo docente, pues deben de llevar a cabo sus sesiones en sus dos fases y de igual manera, pues deben de establecer todos los indicadores que ya mencionamos. El seguimiento que es otra herramienta que se debe de hacer de manera permanente, pues son las actividades, es el seguimiento a las actividades que nosotros planeamos. Y de estas actividades, pues debemos de verificar de manera permanente y periódica si se están alcanzando las metas y si se están haciendo las acciones. Por eso se debe de revisar los avances que se van teniendo. De igual manera, otra herramienta que echamos mano es la evaluación. La evaluación, pues no debe ser vista nada más de manera cualitativa, también debe ser cuantitativa y recoger datos, ¿sí? Y para recoger datos, pues necesitamos echar mano de instrumentos de evaluación precisos, ¿sí? Donde podamos identificar nuestras fortalezas, donde podamos identificar lo que podemos mejorar y eliminar por completo todo lo que no esté sirviendo. Pero sí necesitamos ser muy meticulosos en los instrumentos de evaluación. Bueno, vamos con otra guía, que son las orientaciones para establecer la ruta de mejora. Esta guía está muy sencilla. Ya platicamos algunos elementos del acuerdo 717 y, pues bueno, vamos a retomar algunos otros. ¿Qué es la ruta de mejora escolar? La ruta de mejora escolar, pues es ese planteamiento dinámico que hace patente la autonomía de gestión de las escuelas y permite que el colectivo ordene y sistematice los procesos de la mejora. Y esta herramienta nos ayuda pues a organizarnos para controlar las acciones que nosotros establecimos al inicio del ciclo escolar en la fase intensiva y durante el ciclo escolar vamos haciendo un ejercicio repetitivo a través de los siguientes procesos que nosotros vemos en pantalla. Estos procesos ya los conocemos, este ciclo que ven ahí abajito, que es la planeación, la implementación, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas. Bueno, en la planeación, nuevamente, ¿a qué se refiere? Pues ese proceso donde nosotros intervenimos a través de nuestro diagnóstico y establecemos acciones y estrategias para el ciclo escolar. En la implementación, pues ya es la puesta en práctica de las estrategias, de las acciones, de los compromisos y se establecen en la ruta de mejora escolar para el cumplimiento de los objetivos. El seguimiento, pues son las acciones que el colectivo docente, pues, utiliza para verificar el cumplimiento de las actividades. En cambio, la evaluación, pues es ese proceso sistémico para recoger datos cualitativos y cuantitativos para obtener información confiable, ¿sí? Y tomar acuerdos y tomar decisiones oportunas. Y la rendición de cuentas,
pues es la práctica que hace el director en conjunto con el colectivo docente y con otros órganos de gobierno que ya mencioné, para rendir cuentas a la comunidad escolar. Ese ejercicio desconozco si sus directivos lo hagan, pero se necesita hacer un informe de las acciones que se hacen en el Consejo Técnico. Siguiente semestre, Dulce, por favor. Bueno, ¿qué tomamos en cuenta o qué tomamos como base para la planeación? Bueno, se debe identificar como el momento en que se encuentra la escuela, es decir, nuestro diagnóstico. Para esto nosotros debemos de tomar factores externos y factores internos de nuestra realidad. ¿Cómo realizamos este ejercicio de autoevaluación? Pues bueno, necesitamos reconocer las necesidades educativas que tienen los estudiantes, en qué campo formativo se encuentra esa necesidad. Y a partir de la revisión de esos datos que se obtienen, pues debemos de examinar, hacer nuestros reportes, con base en los reportes de evaluación, examinamos todos estos dilemas y acordamos acciones para que esto que se identificó logren sus aprendizajes los estudiantes que están ahora en riesgo. Acuérdense que tenemos este término de focalizar. Bueno, nosotros focalizamos a los estudiantes desde el primer momento, ¿sí? Otro elemento que se utiliza para el diagnóstico es la autocrítica. La autocrítica debe ser objetiva y debemos reconocer nuestras fortalezas con las que contamos, pero también debemos de reconocer los puntos que debemos de mejorar y con base en esto, pues mejorar nuestras prácticas de enseñanza, ¿sale? Y de igual manera, pues, ¿qué debemos de considerar en nuestro diagnóstico? Pues debemos de identificar de manera oportuna a los alumnos que están en riesgo de no alcanzar sus aprendizajes o no van a ser promovidos al siguiente ciclo escolar. Y digo de manera oportuna, como ejemplo, ahorita en pandemia, en diciembre tuvimos la oportunidad de hacer un primer ajuste y nos esperamos hasta junio, y en junio nos dijeron que nadie reprobaba, ¿no? Hicieron muchos corajes, muchos maestros, pero se pudo haber hecho de manera oportuna, porque desde mi diagnóstico yo estoy identificando a mis estudiantes que están en riesgo de no lograr sus aprendizajes. Siguiente, maestra Dulce. Bueno, ¿qué se hacen con los resultados? Pues a partir de la identificación de estas necesidades que se tienen, a partir de este ejercicio de diagnóstico, pues nosotros establecemos nuestras prioridades. Y nuevamente, 4 prioridades: la mejora de los aprendizajes, la prevención del rezago y abandono escolar, la normalidad mínima de operación escolar y la construcción de un ambiente de convivencia escolar sana, pacífica y libre de violencia. Siguiente semestre, por favor. Y bueno, acá vamos a enlistar solamente los elementos de una ruta de mejora que ya platicamos. Los elementos de una ruta no vamos a profundizar, nada más los vamos a nombrar. Debemos de elegir de las 4 prioridades una o las 4, establecer nuestros objetivos, nuestras metas, debe de haber acciones, quiénes van a hacer esas acciones, los responsables, los recursos que vamos a utilizar, tanto financieros como humanos, los tiempos, la evaluación y el seguimiento. Esto recuerden que si estamos hablando de ruta de mejora, fue a partir del 2013, a partir de este ciclo escolar. Bueno, siguiente, maestra Dulce. Vamos con otra bibliografía, que son los lineamientos para la organización y el funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Nada, por la imagen recordarán ustedes algunos conceptos o recordarán cuando nosotros estuvimos en este ciclo escolar, ¿vale? Bueno, el capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales. Nos vamos a ubicar en su apartado 3º. La definición del consejo, nuevamente, es el órgano de mayor decisión técnico-pedagógico. Repito esto, ya van varias veces que digo la definición, en que todo lo que debemos de tratar en el consejo debe ser técnico-pedagógico y todas las acciones deben estar dirigidas al logro de los aprendizajes de los estudiantes. En su apartado 4 nos habla de los efectos de este acuerdo, y para estos efectos existen ciertos conceptos. El acompañamiento.
Este concepto se va a referir a la acción que realiza una de las figuras que ya mencioné, es el supervisor escolar, que no nada más hace la parte administrativa, sino también hace la parte orientadora en lo pedagógico a los directores, a los docentes y a los estudiantes. Y todo esto para identificar necesidades, problemas escolares y contribuir a la mejora de la práctica de los docentes y el logro de los aprendizajes de los estudiantes. En cuanto a los ámbitos de autonomía de gestión escolar, pues bueno, hay distintos ámbitos, distintos espacios donde el director y el colectivo pueden tomar decisiones. Hace un momento mencionaba, si llega un recurso a la escuela, bueno, ese es uno de los ámbitos donde nosotros podemos tomar decisiones en lo financiero, ¿no? Si estamos identificando necesidades de los estudiantes, bueno, nos vamos a enfocar en el ámbito de los aprendizajes de los alumnos, ¿sí? Y todo esto debe estar contextualizado en la currícula de que nosotros tenemos. En este ciclo escolar estamos trabajando con 2011 y 2017. El próximo escolar seguramente vamos a empezar ya a experimentar en los nuevos planes y programas. Bueno, el aprendizaje entre escuelas, ¿a qué se refiere? Ya lo experimentamos en ciclos escolares anteriores y bueno, pues es una tarea de intercambio y colaboración de manera horizontal entre dos o más colectivos de distintos niveles, ¿sale? Y esto con qué finalidad? Pues para encaminar y superar los problemas comunes que tienen los distintos niveles y todo esto para el logro de los aprendizajes y establecer objetivos en mi ruta de mejora. La autonomía curricular, ¿a qué se refiere? Pues a la facultad que tienen las escuelas para determinar qué contenidos educativos yo puedo abordar. Aquí ya estamos hablando de un concepto básico de nosotros que son los ajustes o los ajustes que hacemos a nuestra planeación. Y bueno, esto lo vamos a basar en las necesidades que yo identifico. Ahí ejerzo mi autonomía curricular. Cuando nosotros encontramos como docentes nuestros planes y programas, nuestra temática, bueno, puedo hacer estos ajustes a esa temática y ejerzo esta autonomía. ¿Sale? Lo que es la autonomía de gestión escolar, bueno, pues ya es la capacidad, pero ahora de toda la escuela, para tomar decisiones orientadas a la mejora de la calidad del servicio que estamos prestando y al logro de los aprendizajes de los estudiantes. Hay otros conceptos que ya mencionamos, por eso nos los vamos a brincar y nos vamos a enfocar a los que no hemos platicado, como es CISAT. CISAT es una herramienta, el sistema de alerta temprano, para identificar de manera oportuna algunos dilemas que se tienen, ¿sí? De riesgos que se tienen de que no se logren los aprendizajes o herramientas básicas en lectura, escritura y el pensamiento lógico matemático. Y esta información me permite a que de manera permanente yo vaya haciendo también ajustes a mi ruta de mejora. Bueno, vamos a enfocarnos al capítulo 2 de la organización del Consejo Técnico Escolar. La organización, pues ya nosotros ya lo platicamos, nos lo vamos a brincar, nada más está ahí enlistado, porque ya lo platicamos hace un rato, cómo se organiza el consejo, quiénes participan, cuáles son las herramientas que utilizan, etcétera. ¿Sale? Bueno, nos ubicamos en el capítulo 3 de la misión y los propósitos del Consejo Técnico Escolar. La misión ya mencionamos cuál es el logro de los aprendizajes, que nuestras actividades que nosotros diseñamos en el Consejo Técnico Escolar vayan enfocadas precisamente al máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Y bueno, para esto, en su apartado 13º de los propósitos, tiene la intención siempre de mejorar la calidad del servicio que ofrece y por eso se establecen los siguientes propósitos. ¿Cuáles? Revisar de manera permanente el logro de los aprendizajes, tomar decisiones pertinentes y oportunas de la autonomía de gestión y autonomía curricular, con la intención de mejorar los aprendizajes de los estudiantes y el propósito de establecer acciones y compromisos de manera colegiada. Por eso se dice que en el Consejo Técnico Escolar, pues todos somos iguales, ahí no hay jerarquía, porque vamos a tomar acuerdos en común, ¿sí? Y la participación, esos acuerdos deben ser en beneficio de la comunidad escolar y el logro de los aprendizajes.
Y de igual manera, pues se deben de fomentar el desarrollo profesional de los maestros y de los directivos. Que ahora en el programa escolar de mejora continua se retoma esto, ¿sí? En el programa escolar de mejora continua, en uno de sus ámbitos está el desarrollo profesional del docente. Bueno, el capítulo 4 nos habla de las atribuciones del consejo. ¿Cuáles son las facultades del consejo? Sus facultades son atender las prioridades educativas. ¿Cuáles? 4 si es ruta de mejora, 8 si es programa escolar de mejora continua. ¿Sale? De igual manera, debes de establecer metas, objetivos y acciones. Ya platicamos de esto. Determinar los contenidos, considerando los intereses de los estudiantes, los contenidos que van a abordar. ¿Sí? Y de igual manera, considerando al Consejo Escolar de Participación Social para elegir esos contenidos y ahí ejercer la autonomía curricular. Algo que no hemos visto es esto que está en rojo. Solicitar la autorización. Uno de los propósitos que tenemos y podemos ejercer es que también nosotros solicitemos ¿cómo se llama? El ajuste que podamos hacer al calendario escolar. Esto ya lo ejercimos en años anteriores. Trabajábamos 190 días y 195, no sé si van a recordar. Bueno, acá está establecido que podemos hacer ajustes al calendario escolar. De igual manera, dar seguimiento a lo cumplido, ya lo platicamos. Favorecer el desarrollo profesional de los docentes, ya lo platicamos. Establecer las relaciones y colaboración y corresponsabilidad, se refiere a padres de familia, ya lo platicamos. Este sí es nuevo, definir los apoyos técnicos pedagógicos externos, ¿sí? Es decir, no nada más dialogamos en colectivo nosotros en el Consejo Técnico Escolar, sino también podemos echar mano de agentes externos, por ejemplo, para una capacitación para el colectivo docente, por ejemplo, para una capacitación para los estudiantes, ¿vale? Y podemos nosotros definir ese apoyo externo que queremos que venga a la escuela. Usar la información, ya lo platicamos, que es el seguimiento, y algo nuevo que si no me he platicado, que viene en esta guía, es definir los recursos financieros asignados, tanto municipales, estatales y federales. Aquí, cuando se asigna un recurso financiero, es función del Consejo Técnico Escolar que tomen decisiones en qué se va a utilizar ese recurso. Pero este recurso debe estar enfocado en el logro de los aprendizajes, como ya mencionamos, y también tenemos que involucrar a la participación social, es decir, a los padres de familia. Siguiente semestre adulto, por favor. En el capítulo 4, 5, habla del funcionamiento del Consejo Técnico Escolar. De igual manera, voy a dar la lectura, lo que ya platicamos, y lo que está en rojo, ahí hacemos algún comentario, porque eso sí es nuevo en esta guía. Pues el Consejo debe promover el trabajo colaborativo, ya lo dijimos en las herramientas que debe echar mano, que es el diálogo, el inciso B, el aprendizaje entre pares y entre escuelas. Esto es algo nuevo que viene en esta guía, con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias, ¿sí? Del servicio que ofrecen. El trabajo que se hace en ese intercambio entre escuelas siempre debe de promover que los maestros se encuentren, los que vamos a estar en el mismo grado, en el mismo ciclo, en la misma academia en la que nos corresponde, ¿vale? Así debe de ser el funcionamiento, porque los dilemas, pues bueno, a lo mejor estamos en otro nivel educativo, pero los dilemas pueden ser muy parecidos y en conjunto podemos tomar las mejores decisiones, ¿vale? El diálogo es otra herramienta que debemos de promover, debe ser respetuoso, abierto, ya lo platicamos también, y la retroalimentación. ¿Me mandó ayer mensaje? Esto nosotros ya lo platicamos, pero también, ¿cuál es la finalidad? Pues que los hallazgos que se identifiquen de las acciones que estamos haciendo, incluidos los alumnos y los padres de familia, pues nosotros veamos los medios que nos van a permitir para discutir los problemas que se están viviendo en nuestra institución. Y el Jorge puso una noche, ¿no? Dice, nos toca ir a San Carlos a las 2. El maestro Francisco. Pues ya ver. Siguiente semestre, por favor. Ahora, ¿qué es el programa escolar de mejora continua? Ya vamos con algo más
a nuestra época, ¿verdad? A lo que estamos haciendo al interior de las escuelas, pues es lo que estamos manejando en el ciclo escolar anterior, hace 2 años, y ahorita en este presente ciclo escolar, estamos llevando a efecto el programa escolar de mejora continua. ¿Y qué es? Pues es una propuesta concreta, realista, a partir de un diagnóstico, tiene los mismos elementos de una ruta de mejora, donde se establecen las condiciones actuales de la escuela, se plantean objetivos, metas, igual que la ruta de mejora, se plantean acciones igual que la ruta de mejora, todo esto para fortalecer y resolver los problemas escolares de manera prioritaria. Este es un instrumento para la acción, ¿sí? Para la acción, es decir, llevarlo a cabo. Igual que la ruta de mejora, pero, bueno, vamos a ver a darle un repaso, esto lo han visto ustedes en sus respectivos consejos, pero este repaso, repito, la finalidad es que ustedes tengan fresco acá este conocimiento para el examen, ¿eh? Porque sí vienen muchas preguntas de consejo. Siguiente, maestra Dulce, por favor. Bueno, las características del Consejo Técnico Escolar son muy sencillas, ya las conocemos porque las estamos llevando a cabo en el presente ciclo escolar, son las siguientes. Se debe basar en un diagnóstico, igual que la ruta de mejora escolar, y este diagnóstico debe ser compartido con toda la comunidad escolar. Es decir, este sí es un cambio importante. A diferencia de las otras guías que nosotros platicamos, en esta, al inicio, algo que hacemos nosotros los docentes, nuestro encuadre, por ejemplo, la evaluación. Yo le platico a mis estudiantes que le voy a evaluar al inicio, no al final cuando ya está reprobado. Bueno, es algo similar. ¿Sí? Cuando nosotros establecemos nuestras acciones, hacemos nuestro plan y hacemos nuestro diagnóstico, este debe de ser compartido con los estudiantes, con los padres de familia, para que sepan la situación actual en la que está la escuela y qué es lo que queremos. ¿Sale? Bueno, el diagnóstico debe ser compartido. Enmarcarse en una política de participación y colaboración de todos los involucrados, estudiantes, personal de la escuela, personal docente, directivos, padres de familia y todo aquel interesado en el plantel educativo y en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Tener una visión a futuro, ¿sí? Hacer ajustes al contexto y lo que dije hace un rato, a diferencia de la ruta de mejora, que era el plan anual, nuestro programa escolar de mejora continua es multianual, es decir, que me sirve para los siguientes ciclos escolares, y esto es algo muy padre. Cuando directivo, algo que les decía a mis compañeros era que visualizaran, por ejemplo, la generación de primer año, cómo la recibimos, y tener esa proyección a futuro. Y hoy que este programa escolar de mejora continua me permite que sea multianual, imagínense el logro que tendríamos de esta generación que vemos cuando egrese de secundaria. Tengo 3 ciclos escolares para ver ese avance y para que mi programa escolar de mejora continua, pues yo nada más le vaya haciendo algunos ajustes en los siguientes ciclos escolares. Imagínense todo lo que se pudiera hacer con una sola generación. Bueno, pero eso nada más fue comercial. Debe tener un carácter flexible porque sí se le van haciendo ajustes durante su puesta en marcha y debe de contar con una adecuada estrategia de comunicación. Esto también es nuevo. No nada más les voy a comunicar cómo nos encontramos, también le voy a comunicar de manera permanente cómo vamos avanzando. Para eso sirven las reuniones de padres de familias, no nada más es para la firma de boletas. Ahí es la oportunidad que tenemos con los padres para informar de los avances que tenemos en nuestra escuela, ¿sale? Y bueno, vamos a ver la estructura, perdón, los elementos, los ámbitos que debe tener mi programa escolar de mejora continua. Pero antes, este documento, al igual que la ruta de mejora, contrastándola, tiene los mismos elementos. Se basa en un diagnóstico, tiene objetivos y metas, establecemos acciones y de igual manera establecemos el seguimiento y la evaluación de lo que nosotros nos planteamos. Y bueno, los ámbitos de gestión en los cuales nosotros intervenimos son son 8. En la ruta de mejora eran 4 prioridades. Acá aparentemente se nos amplió el trabajo
pero ahí ejercemos nuestro derecho de descarga administrativa y autonomía de gestión, de simplificar los procesos, pero eso ya depende de la organización de cada escuela. ¿Cuáles son los ámbitos en los que nosotros debemos impactar? El prioritario es el aprovechamiento escolar y la asistencia. Es el primer ámbito. El segundo son las prácticas docentes y directivas. El tercero es la formación docente. El cuarto son los avances que tenemos en los planes y programas educativos. El quinto es la participación de la comunidad. El sexto es el desempeño de la autoridad educativa. El séptimo es la infraestructura y el equipamiento escolar. Y el octavo es la carga administrativa. Otro ámbito de intervención. Aparentemente es más carga de trabajo, pero repito, podemos simplificar los procesos nada más. Bueno, a grandes rasgos es todo lo que tenemos de consejos técnicos escolares, acuerdo 717 y bueno.